Bienvenidos a otro viernes de conocimiento de Comutel Perú. Les saluda como siempre su amigo Eduardo del Valle a nombre de todo el equipo de Comutel Perú. Hoy vamos a nuevamente hablar de esos temas que surgen a raíz de las preguntas que nos hacen ustedes, socionegocios, que quieren realizar configuraciones o implementar soluciones de enlace punto a punto. Hoy en día vamos a hablar del dimensionamiento, del análisis situacional para realizar o llevar a cabo un enlace punto a punto. ¿Qué significa análisis situacional? Primero, análisis significa tomar información y procesarla adecuadamente. Analizar es ver qué características, qué variables hay en consideración en un proceso, y situacional que queremos saber el entorno. Hay una frase que a mí me encanta, es de latín, que es vini vidi vinci, que significa fui, vi, vencí. ¿Qué significa esto? Bueno, en la época, un poco de historia, en la época romana, uno de los generales romanos, puedo estar equivocado, pero esa es la historia que tengo, a ver si alguien por ahí en los comentarios nos lo puede validar, decía que él para ganar una guerra, una batalla, tenía que ir al campo de batalla, ver al enemigo y así elaboraba su estrategia y con eso ganaba las batallas, ganaba los combates. Entonces, eso es ir, ver y vencer. Entonces, cuando nosotros queremos dimensionar, cuando alguien nos llama, nos pregunta, nos dice Eduardo, Elías o cualquier de nuestro equipo comercial, a cualquier persona de nuestro equipo técnico, nos contactan y nos dicen queremos implementar un enlace para unir dos sedes, para unir dos campamentos mineros, para unir dos fábricas, para llevar internet de un lado al otro, para transportar. Recuerden que en Perú nuestro maravilloso corte seccional tiene desde nivel del mar hasta los 5.000, 6.000 metros a más en algunos sitios. Tenemos la Sierra Hermosa y de ahí para la bajada hacia el otro lado, hacia el Atlántico, tenemos la selva. Entonces, todo la parte vertical a lo largo de la costa tenemos mucha fibra óptica, pero hacia el este, hacia las montañas, hacia la sierra y hacia la selva, es un poco complicado por lo agreste de la geografía el llevar el internet con fibra óptica. Se puede, sí, hay varios de ustedes que posiblemente hayan implementado ese tipo de soluciones, pero presenta ciertos retos que a veces son complicados, pero se pueden realizar porque muchos de ustedes lo están haciendo hoy en día. Entonces, muchas veces la solución que hay es un radioenlace. Pero ¿qué información se necesita? Cuando ustedes van a pedir ayuda, apoyo a nuestro equipo de ingeniería para hacer una solución o implementar una solución o dimensionar una solución de radioenlace, hay 3 preguntas básicas que les vamos a realizar. Y hay 3 preguntas adicionales. Las primeras 3 preguntas son distancia, capacidad y nivel de ruido. ¿Qué significa esto? Primero, ¿qué distancia hay entre los 2 puntos que quieres enlazar? Y estas distancias pueden ir desde 100 metros, así es, hay casos en los cuales quieres enlazar 2 edificios, por ejemplo, si tienes un campus, una municipalidad, un local, una fábrica, y no quieres hacer tendido de cableado, de fibra o de cobre y quieres utilizar radioenlaces por facilidades técnicas, porque es mucho más rápido, ya hemos conversado en temas anteriores, lo simple que es hacer un deployment o una instalación de enlaces inalámbricos de alta capacidad. Entonces la pregunta es, primero, distancia. Como dijimos, va de los 100 metros, puede ir a las decenas de kilómetros hasta los cientos de kilómetros. En este caso, 100, 120 kilómetros es lo máximo que, práctico desde el punto de vista, sí, se puede un poco más. Recuerden que ya ahí entra a tallar la curvatura de la Tierra y tienes que tener torres muy altas o hacer los enlaces a una altura sobre una montaña, sobre una loma, un cerro, etcétera, para ganar altura con respecto al nivel del suelo, pero eso vamos a conversar en la siguiente fase. Pero los rangos prácticos son de 0, digamos así, de 10 metros a 100 metros a 100 kilómetros. ¿Ok? Entonces, ese es el primer parámetro, distancia. ¿Qué distancia queremos hacer que la información viaje? Lo segundo es la capacidad. ¿Cuál es la cantidad de información, el volumen, el caudal? Porque recuerden que son megabits por segundo, eso es una definición de caudal, de ancho de banda de información. Queremos transmitir. Nos pueden decir, bueno, estoy llevando 2 cámaras, necesito 10 megas sin ningún problema, puedo hacerlo, de 10 megas. O nos puedes decir, quiero hacer un enlace de mayor capacidad, quiero 300, 400 megas. Ustedes tienen que darnos esa información, tienen que tener un estimado de qué es lo que se está pidiendo el cliente, en el caso que sea para un tercero, o qué es lo que ustedes quieren lograr como parte de esta implementación. Hay equipamiento que permite capacidades agregadas de hasta 2 gigabits.
que puede hacer cosas inclusive superiores, haciendo múltiples enlaces en paralelo, etcétera, pero eso ya es materia de discusión más adelante. Pero lo importante es que este dato nos va a permitir escoger la tecnología y el radio necesario para poder lograr ese objetivo. Y el último parámetro básico que nos tienen que brindar es el nivel de ruido en la zona donde vamos a hacer la conexión. Y se tiene que saber de ambos lados. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de una distancia de 50 kilómetros, el ruido ambiental que puede haber en el punto A estamos seguros que es prácticamente totalmente diferente al que puede haber en el punto B. Salvo que estén en un sitio desértico donde no hay nada más y realmente los niveles van a ser bajísimos. Pero si estás partiendo de una ciudad hacia un sitio alejado, en la ciudad vas a tener interferencias causadas por otras antenas, por otros radios, por otro tipo de emisiones de radiofrecuencias que pueden afectar y elevar el nivel de ruido que tienes en la zona A. En el punto B no tienes un nivel de ruido porque estás en el campo, estás en la montaña, estás solo, no estás compartiendo la torre con nadie más, no tienes ningún problema, está prácticamente libre el espectro para poder utilizar la frecuencia o la ancha banda que tú necesites. Pero el punto A vendría a ser quien nos lo limite. Ahora, en el caso que estemos moviéndonos entre dos puntos dentro de la ciudad o de un entorno donde hay ruido, muchas veces hay cerros o montañas en nuestra geografía que varios operadores o varias empresas comparten una especie de colocation donde tú alquilas un segmento de torre para poner tu enlace. Y vas de cerro a cerro, de montaña a montaña, y hay varias empresas que trabajan. Entonces tus niveles de ruido en cada sitio son complicados. Punto A y punto B están complicados. Ahí hay que tratar de conversar con el colocation y acordar con todos los que trabajan para asignar los segmentos y las frecuencias de la manera de que entre ustedes trabajen en equipo y no se entorpezcan y no generen ruido innecesario, tengan canales adecuados, etcétera. Pero bueno, eso también es otra conversación que ya ustedes tienen que tener con los que comparten la torre. Entonces, resumiendo, preguntas básicas, distancia, porque ahí vamos a dimensionar tanto las antenas como la altura a la que tenemos que colocar los equipos, la capacidad esperada que tenemos para nosotros poder enviar o transmitir la información, y eso nos ayuda a determinar qué radio y qué tecnología vamos a usar, y el nivel de ruido que también nos ayuda a determinar qué frecuencias, qué banda necesitamos utilizar. Hay unas preguntas adicionales que nos pueden ayudar a tener una mejor propuesta. Y son las siguientes, son preguntas opcionales, que es la ubicación. Si ustedes pueden compartir las coordenadas, nosotros podemos ponerlas en sistemas o software que tenemos y que también son libres algunos de ellos para todos ustedes pueden utilizar, como por ejemplo es el Link Planner de Cambium Networks, el Link Calculator de RF Elements, y también tiene Mimosa también su propia solución con la cual puedes trabajar en todas estas marcas, todos los radios que ellos ofrecen en su amplia gama de soluciones en diferentes frecuencias, y vamos a hablar de eso también un poquito más adelante, así que quédate con nosotros. Entonces lo primero es la ubicación. Nosotros sabemos los puntos de vista, uno está en la costa, uno está en la montaña, y podemos hacer una especie de estudio de factibilidad, de prefactibilidad utilizando estos software. Lo segundo es, también vamos a poder validar, es si hay línea de vista o no. El cliente nos puede decir, no hay línea de vista, entonces bueno, realmente no hay mucho que podamos hacer tratando de hacer un enlace punto a punto. En ese caso tendríamos que nosotros buscar una solución, posiblemente con un punto intermedio. En el caso que no haya punto de línea de vista, tendríamos que buscar un punto intermedio y ya no ser un A a B, sino un A a B en un punto intermedio y de B a C en un segundo salto. Con la consecuente incremento de la inversión, la cantidad de equipos, las configuraciones, pero no quiere decir que no sea realizable, sino que hay que adaptarnos a este requerimiento que nos pone el proyecto. Y el último factor, que también es bueno conocerlo, son los factores climáticos. Es diferente trabajar en bandas de 60 GHz, por ejemplo, que es una banda de muy alta frecuencia, pero que tiene problemas con la humedad en el aire. La lluvia, la neblina los afectan mucho y prácticamente hace imposible hacer enlaces. 60 GHz tiene una alta capacidad, pero al ser una frecuencia mucho más alta, y vayan acordándose de este concepto, frecuencia más alta tienes menor distancias, pero tienes mayor capacidad de transmisión. Entonces 60 GHz, 1 o 2 kilómetros en los equipos que son libres, posiblemente puedes llegar un poco más con unos equipos de gama muy alta, son inversiones
considerables para carriers que utilizan este tipo de soluciones, pero tiene problemas con los entornos climáticos, con la humedad en el aire y es peor aún con la vegetación. En el caso de 24, que es la siguiente banda hacia abajo, de 11 también, son muy estables, muy robustas, un poco más resistentes a la humedad, y ahí tenemos la banda de 6.5 y retrocedemos hasta 5.8. Ya 2.4 prácticamente no se utiliza para enlaces punto a punto, por el tamaño de las antenas lo hace realmente prohibitivo y la baja capacidad que tienen de transmisión. Aún así, hoy en día puedes utilizar 802.11ax en 2.4, pero realmente no se trabaja mucho por lo complejo, lo costoso de las antenas. Es mejor trabajarlo en 5.8. Entonces, resumiendo, tenemos la ubicación, tenemos la línea de vista y tenemos los factores climáticos. Me olvidaba, factores climáticos importantes para tener en cuenta: la cantidad de lluvia, la humedad, la vegetación, las perturbaciones eléctricas. Si es una zona donde hay muchas tormentas, también nos pueden afectar la performance. Bueno, no también, definitivamente van a afectar la performance de nuestra solución. Otra cosa importante también de mencionar, que cuando ustedes instalen, y no se olviden, y contamos y hemos presentado también anteriormente, los productos de seguridad y las condiciones mínimas que tenemos que tener para hacer, por ejemplo, una implementación en una zona donde hay muchas tormentas eléctricas. Recuerden siempre asesorarse adecuadamente, implementar pararrayos, 2 pozos de tierra totalmente separados, uno para descarga del pararrayos y otro para descarga, aquí tengo mi pararrayos incorporado, ¿no? Y otro para descarga de la tierra general para proteger los equipos, aterrar la torre, aterrar los equipos y contar con fusibles de protección, para que en el caso que aún así con todas estas protecciones un rayo golpee su torre, esta energía no baje por el cable de red hacia su centro de control, hacia sus routers, sus switches, sus fuentes, y cause más daño. Recuerden, estamos hablando de generalmente equipos de alta capacidad, inversiones de $1,000 para arriba por radio. Entonces, el comprar un fusible realmente es un seguro que nosotros siempre lo recomendamos, y nuestros asesores están capacitados y entrenados para siempre ofrecérselos y mencionárselos para proteger su inversión. Lo peor y no queremos que pase, y ha habido casos de éxito que tenemos, y espero que nos esté viendo el día de hoy, un amigo que vino por unos radios B11, justo conversamos y se llevó los fusibles. A la semana siguiente tuvo un problema eléctrico con un rayo, pero por suerte tenía los fusibles y se protegió parte de su inversión. Entonces es muy importante siempre, si son de rayos, es muy probable que un rayo vaya a golpear a la torre y hay que minimizar el impacto. Entonces, tenemos las preguntas básicas siempre. Recordando un poco, tenemos la distancia, las capacidades, el nivel de ruido, la ubicación, la línea de vista y los factores climáticos. ¿Qué hacemos nosotros con toda esta información? Y ustedes, como mencioné, también lo pueden hacer en estos software que son totalmente libres para que ustedes puedan acceder, que es el Link Planner, Link Calculator y el calculador de enlaces de Mimosa, para que puedan trabajar con el radio y colocando la antena adecuada. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Nosotros ponemos todos esos parámetros y podemos determinar primero cuál es la factibilidad del enlace, y después nosotros también tenemos que escoger qué tecnología vamos a utilizar. Y por ejemplo, ahorita vamos a poner la parte del espectro. Tenemos que ver los niveles de ruido. Por ejemplo, vamos a mostrarles un cuadrito, y ahorita me pongo por acá, perfecto, gracias, donde vemos, esto es el caso de un equipo Mimosa Network, donde vemos toda la señal, y acá ustedes ven, este es el espectro, estas es las frecuencias con las que puede trabajar el equipo. Pero también vemos un gráfico, y la parte que tiene acá, por aquí más o menos, esta parte son las frecuencias que están siendo utilizadas actualmente. Quiere decir que en esas frecuencias nosotros no podemos trabajar, porque vamos a hablar o transmitir a la vez que alguien más. Entonces nosotros tenemos que buscar posiblemente en este segmento, y en el segmento más acá, por aquí, ahí está, mírame cómo ayuda. Tenemos en esta zona sitio para trabajar, y a este lado también sitio para trabajar. Y en el gráfico mismo Mimosa te indica, por esta zona está, perdón, estamos viendo el gráfico incorrecto. Espectro, está bien, tengo que ponerme lentes. Espectro, esos son los componentes ya. Ese, ahora está por acá abajo, gracias. Yo estaba leyendo otra cosa totalmente diferente. Sí, lentes, ¿no? Bueno, tenemos este análisis de espectro, que eso sí es de un equipo Mimosa Network. Gracias. Espectro. ¿Qué tenemos? Tenemos colores, es prácticamente como una imagen termográfica
que nos dice que la parte roja está menos ocupada, la parte azul, que vendría a ser lo más frío, es lo que está más ocupado, y ustedes ven ahí una serie de picos y valles donde los lugares que tienen mayor altura, imaginemos que son las montañas, son sitios donde alguien está transmitiendo. Lo que nosotros, este escenario está bastante complejo. Lo que tenemos que buscar aquí, y vamos a ponernos por acá, no, por el otro lado, por acá. Lo que tenemos que buscar en este sitio, en este gráfico, es un sitio o un lugar, un espacio donde nosotros podamos transmitir sin problemas. Y si vemos, más o menos voy a colocar mi mano por acá, ustedes ven que hay un espacio que está marcado en verde. Ese es el espacio que con el radio hemos fijado porque hemos visto que ahí no hay nadie transmitiendo y podemos utilizar ese espacio para transmitir. En esas frecuencias el nivel de ruido es muy bajo. Por lo tanto, vamos a poder alcanzar valores de modulación suficientes y para eso recuerden que tenemos un video donde hablamos de las modulaciones. Revísenlo también, por favor, para que entiendan qué se puede hacer ahí. Pero básicamente tenemos espacio libre y no hay nadie más hablando a la vez. Por eso no necesitamos levantar la voz para que nos escuchen al otro lado, sino podemos hablar moderado y eso ayuda a extender la vida útil de los radios. Imagínense que mi voz es un radio y si yo todo el día tengo que estar gritando porque alguien está taladrando afuera, está haciendo obras civiles, en algún momento me voy a quedar ronco. Los radios se van degradando. Si bien están hechos para trabajar al 100%, si ustedes pueden bajar la potencia, pueden tranquilamente extender la vida útil y mejorar la calidad y ahorrar también energía, porque subir más potencia es más consumo eléctrico. Si ustedes trabajan con paneles solares, van saliendo muchas cosas a lo largo de esta presentación. Si ustedes trabajan con paneles solares a mayor potencia, mayor consumo, menos duración de baterías. Tienen que también tener eso en consideración. Entonces, este es el cuadro del análisis de espectro que lo hace casi todos los radios que nosotros vendemos, ofrecemos en Comutel Perú, sean de Microtik, sean de Cambium Network, sean de Mimosa, etc. Ustedes pueden tener un análisis de espectro de esta manera. Y esto nos lleva a seleccionar el canal o la frecuencia correcta para trabajar. Luego de eso, nosotros podemos también seleccionar la tecnología. Y ahí vamos en un cuadrito que tenemos las diferentes tecnologías 802.11ac. Y me pongo por acá un poquito para que se vea. Perfecto, aquí está. Tenemos el 802.11, el AC, tenemos el AX, que estamos hablando todo lo que es bandas de 5.8. ¿Sí? Tenemos N. Vamos a poner mi mano por acá. Acá tenemos N, que es la tecnología anterior que la ponemos realmente como referencia. De ahí tenemos el 802.11ac al medio y el AX, para que ustedes vean las capacidades que tiene. Y cómo ha ido evolucionando estos protocolos, inclusive hay otros superiores, ¿no? Que nos permite incrementar los anchos de bandas de canal, que nos permiten incrementar los niveles de modulación. Modulación es, para aquellos que son de mi promoción, ¿se acuerdan cuando antes existía el programa? Bueno, todavía existe, ¿no? El WinZip te permitía comprimir y te permitía decir cuán bien vas a comprimir los archivos para mandarlos en un disquete. Sí, en esa época movíamos las cosas con disquetes, ya no con USBs, no existían. Y son niveles de compresión o la capacidad que tú tienes de meter más información en un canal, por ejemplo, de 20 MHz de ancho. O sea, cuánto puedes comprimir la información para poder mandarla. Es una forma de explicarlo. Yo sé que matemáticamente, ojalá a nuestros amigos que les encanta el análisis, la matemática, nos cuenten y nos ayuden a explicar también este tema que es muy bonito y apasionante en lo que son las telecomunicaciones, las radiofrecuencias, las modulaciones. Vamos a entrar a todo lo que es el QAM y el OFDM, todos los niveles de modulación. Pero ahora en N tenemos, vamos a ponerlo acá para que se vea bien, tenemos niveles de modulaciones que ustedes pueden ver, que en N tenemos hasta 64 QAM, digamos, 64 formas de describir la data. Es una especie de matriz muy bonita. En lo que es 811AC llegamos hasta 64-256 QAM, o sea, mejoramos el nivel de modulación, de compresión para poder transmitir más información. Podemos llegar a los 400 megabits en canales de 80 y en canales de 160 podemos superar esas barreras casi hasta 800. Ahora, ojo, todo esto es en condiciones ideales. Y en lo que es la nueva modulación 802.11ax ya tenemos 1024 QAM. Es una modulación muy alta que nos permite transmitir mucha más información.
pero también inclusive hay formas de tener más canales, puedes trabajar asignando o utilizando mejor el ruido, lidia, tiene muchos otros beneficios que también hay un video que hace unos meses atrás vimos sobre la diferencia entre AC y AX, para que vean cómo el AX tiene la capacidad de crear subcanales para poder evitar o lidiar con situaciones como, por ejemplo, nosotros tenemos un canal de 80 en el que estamos trabajando y alguien transmite al medio, nosotros podemos pasar por los costaditos y no se cae el enlace, a diferencia de AC, que cuando alguien interrumpía, realmente el enlace decía, no hay espacio libre, no puedo hacer un canal de 80 porque tú me has dicho que haga un canal de 80 y yo tengo que hacer un canal de 80 y no hay, ¡pum!, me caigo. Entonces tenemos problemas de ese tipo. Ahora vamos a una tabla resumen, una tabla horizontal, donde tenemos los anchos de banda. Vamos a ver que esté la tablita. Sí, ahora está por acá arriba. Donde tenemos las velocidades máximas ideales, o sea, en el mejor de los casos. Recuerden, algo importante que siempre nos dicen los clientes, pero Eduardo, ¿me garantizas que vas a poder voy a poder transmitir ese ancho de banda que quiero? Hay que hacer un análisis. O sea, en condiciones ideales, si el radio, yo he visto que este radio dice 2 gigas, podemos llegar a eso. Es condiciones ideales. El escenario que tú tienes en la vida real se ajusta a cuán lejos está de las condiciones ideales. Hay que hacer el estudio, por eso es importante. Ahora, ¿qué sucede si ya hacemos el estudio y decimos ya, no vas a llegar a 800 megabits, vas a llegar a 600 o a 500, pero estamos viendo que tienes un nivel de ruido X, y mañana más adelante viene alguien y te pone una base al costado y te sube el nivel de ruido, ya te cambió las condiciones existentes en tu enlace y hay que hacer un recálculo. Y me dices, Eduardo, bajó de 600 a 400 o a 300, ¿por qué? Hacemos el análisis de espectro nuevamente y vemos que alguien está transmitiendo en el mismo canal que tú transmites. Entonces, las condiciones varían. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre sepan cómo utilizar las herramientas que les ofrecen las diversas marcas para poder seleccionar el mejor canal, el mejor ancho de banda y la tecnología. También es importante seleccionar las antenas adecuadas que tienen alto nivel de inmunidad al ruido que los rodea, sobre todo si ustedes trabajan en colocation. Entonces, todas estas cosas que hemos visto, creo que nos queda una que fue la que se puso al inicio, para que ustedes vean qué componentes forman parte y qué componentes vamos a hablar en la siguiente sesión, porque ya ahora vamos a disgregar por pedacitos, como decía nuestro amigo, ¿no? La vaca no se come entera, se come por partes, hay que trozarla, entonces vamos a resolver el problema. Entonces acá tenemos todos los componentes, y este sí es el gráfico correcto, todos los componentes que conforman una solución de enlace punto a punto. Estamos aquí, este es nuestro punto A y queremos llegar a nuestro punto B. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos un equipo abajo donde está el internet, es un switch PoE que alimenta la antena. De ahí tenemos un cable que sube por una torre, un mástil puede ser una torre ventada, una torre autosoportada, o a la azotea de un edificio, una construcción, un almacén, etc. Sube, ahí está el radio que se alimenta desde el piso de abajo, o si tiene una solución de celdas solares, puede ser diferente. Y tenemos el radio, la mayoría de radios tiene un nivel de potencia de 1 watt, generalmente estamos hablando de menos 29, 30 dBm de potencia, en promedio en los radios de gama alta, lean siempre la ficha técnica. Tenemos los píxeles que unen el radio con la antena, generalmente hablamos de antenas conectorizadas, que significa que el radio y la antena son cosas o dispositivos separados que se tienen que unir a través de unos cables coaxiales de alta calidad que se llaman píxeles y que también generan pérdidas. Por eso hay que escoger siempre cables píxeles de la mejor calidad como los que ofrecemos en Comutel Perú. De ahí tenemos también otro componente muy importante, la antena, que es la que se encarga de hacer, como decimos, tiene un jefe, ¿no? Cualquier tecnología que funcione es difícil distinguirla de la magia. Y el hecho de que la información que viene por un cable de red salte al aire y viaje por el espacio kilómetros de distancia de un punto a otro realmente a veces parece mágico. Pero esto es el trabajo de los radios y de las antenas, de hacer que estas oscilaciones, estas frecuencias, salten y viajen 10, 20, 30, 100 kilómetros y lleguen al otro extremo y el proceso se invierta. Se colecta la energía en la antena, pasa a través del píxel ya como señal eléctrica, miren, del aire,
La antena la capta y la pasa ya con una señal eléctrica hacia el radio, que lo recibe y lo convierte de nuevo en información digital utilizando una metodología de encapsulamiento o un protocolo de comunicaciones Ethernet. Y de ahí baja y la información fue de un lado para el otro. Recuerden que la comunicación generalmente es half duplex. Cuando uno habla, tiene que esperar para que el otro transmita. Entonces no se da al mismo tiempo porque el radio cambia su modo de operación de escucha a transmisión, de TX a RX. Entonces hay un cálculo, para aquellos que nos gusta la matemática, si nos apasiona, hay un cálculo de todas las pérdidas. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de potencia máximo con el cual está saliendo del radio, de ahí tenemos la pérdida en el píxel, de ahí tenemos la antena que nos eleva el nivel de potencia, de ganancia en el aire, la capacidad de transmitir, de ahí tenemos una curva de pérdida, pero es una curva hiperbólica, o sea, es logarítmica, no es una que por cada kilómetro pierdes tanto, no, varía en el tiempo y se afectan por las condiciones no solamente de la distancia, sino la humedad, el foliaje, los objetos que pueden obstruir la línea de vista, hasta que llega a la otra antena en el punto rojo más allá, y de ahí también tenemos la pérdida en los píxeles de la antena que entrega la señal de la antena colectada hacia el radio para poder decodificarlo y transmitirlo a través de la red en el punto B. Entonces se dan cuenta todo lo que hay, realmente es emocionante poder tratar de compartir esto que es una carrera. O sea, es muy, muy bonito cuando uno lleva el curso de telecomunicaciones y hace el análisis de todas estas frecuencias, los decibeles. Hay dos tipos de dB, es un tipo de unidad, hay dBIs, hay dBms, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Vamos a conversar un poco más de ellos en la siguiente sesión. Pero ahora ya saben, algunos que, no conocían de este tema, ahora ya saben lo que no saben y nos toca investigar. ¿Por qué? Porque la siguiente sesión vamos a entrar más en detalle, más a fondo con todos estos detalles de la tecnología que se necesita y entender cómo realmente sucede la magia detrás de cámaras para transmitir información a través del aire del punto A al punto B. Quería mostrarles una cosita más para prepararlos para la siguiente sesión y es una pequeña demostración de cómo funcionan las antenas. Vamos a mostrarlo nuevamente en la siguiente sesión y es que tú tienes antenas que tienen diferentes distancias, diferentes tamaños. El radio tiene un nivel de potencia fijo, pero el trabajo de la antena es muy importante porque es la que se encarga de enfocar la energía y colimarla para que pueda viajar mayores distancias. Y siempre uso este ejemplo en las clases, y esta es una linterna que yo tengo, una linterna LED que utiliza una pila de 1.5 voltios, es algo muy simple y con eso les va a quedar muy claro. Y tiene un foco, y este foco, por decirlo, tiene 1 watt de potencia. Eso no varía. La fuente de energía y el foco que convierte la electricidad en luz es muy similar al radio que convierte la información en radiofrecuencias. Y tiene internamente, todas las linternas tienen un reflector, generalmente se llama un reflector parabólico, que se encarga de hacer que la luz vaya hacia adelante. Y quería mostrarles, y ojalá se pueda apreciar bien, de que, esta linterna tiene la capacidad de variar. Entonces, acá ustedes están viendo que la linterna tiene un patrón de difusión, o sea, una apertura casi de 90 grados. Si lo ponemos así, vemos que prácticamente es 90 grados, pero es 1 watt de potencia. Pero si yo quiero llegar más lejos, lo que puedo hacer es modificar la parábola y puedo modificar el foco de la antena, y ahora la misma energía llega más lejos. ¿Por qué? Porque está más concentrada. Entonces, por eso es importante escoger antenas que tengan la capacidad de concentrar la mayor parte. No hay antena perfecta. El que les diga que su antena tiene 100% de eficiencia, tómenlo con pinzas. Las antenas se acercan, sí, valores muy altos de eficiencia, pérdidas hacia atrás, pérdidas hacia los costados. La idea es que un valor lo más cercano al 100% de lo que me da mi radio se impulse hacia el punto B. Yo soy el punto A, tengo que tratar de que la mayor parte de la energía pueda viajar y llegar al punto B. Y por otro lado, la antena también tiene el trabajo de escuchar y discriminar el ruido ambiental para poder recibir adecuadamente y la mayor cantidad de información del punto A que nos esté enviando. En el caso que yo sea el punto B, entonces me pongo en modo escucha. Con eso los dejamos por el día de hoy. Esperamos que este tema les haya sido de interés. No duden en poner sus preguntas si quieren que expliquemos adicionalmente o les mandemos más información.
sobre los productos y servicios que les podemos ofrecer en Comutel Perú para diseño e implementación de enlaces punto a punto. Y el siguiente viernes tenemos el segundo capítulo de esta charla, donde entraremos en más detalles en los niveles de selección de canal, frecuencias, tipos de antenas y etcétera, para poder redondear la idea y que te puedas ofrecer proyectos de enlaces punto a puntos a tus clientes o utilizarlos dentro de tu empresa.